Bienvenido a la Casa de las Orquídeas. En este video veremos y hablaremos todo sobre las raíces de tus orquídeas, cómo promover su crecimiento, cómo mantenerlas saludables, así que acompáñame. Empecemos por explicar lo que desencadena el crecimiento de las nuevas raíces en nuestras orquídeas. Si has tenido orquídeas por algún tiempo, te habrás dado cuenta de que parece que producen raíces nuevas todo el tiempo. Lo hacen de forma más abundante, a veces no tanto, pero básicamente una orquídea sana produce siempre raíces nuevas. Lo hace la orquídea como un mecanismo de regeneración o como un mecanismo de aseguramiento de vida. Mientras haya raíces nuevas, hay siempre la posibilidad de recuperar una orquídea. Entre más vieja es una raíz, empiezan a funcionar deficientemente y entonces la orquídea genera raíces nuevas en un mecanismo de sobrevivencia. Dependiendo del tipo de orquídea que tengamos, habrá estaciones en las que produzcan de manera natural más raíces y habrá estaciones en las que detenga su crecimiento. Hay diferentes factores que pueden afectar el crecimiento y la producción de raíces nuevas en tus orquídeas. Factores como la temperatura, la humedad, la cantidad de agua con la que la riegas, el medio ambiente le informan a la orquídea si es temporada de crecer vegetativamente o bien si es temporada de florear o si es temporada de tener un periodo de hibernación. Los factores naturales no son los únicos que influyen en la producción de raíces. La orquídea puede también experimentar daños físicos, o sea, sus raíces son muy resistentes, pero al mismo tiempo si se cae se pueden romper, entonces puede haber algún daño físico que le afecte las raíces. Y cuando la orquídea está enferma, se centrará principalmente en la producción de raíces nuevas y probablemente suspenda todo otro tipo de crecimiento. ¿Sale? El enfoque de la orquídea será en la producción de raíces nuevas. La orquídea está enferma, instintivamente produce más raíces. Todos estos factores nos pueden ayudar a mantener las raíces de nuestras orquídeas sanas, saludables y fuertes. Ahora bien, hay muchísimas personas que utilizan hormonas vegetales para promover la producción de raíces en tu orquídea. Yo te recomiendo no hacerlo. Muchas veces la ignorancia o el no saber las dosis exactas que necesita tu orquídea puede causarle más mal que bien. ¿Sale? Entonces aprovechemos mejor la manera o la naturaleza normal de la orquídea, que siempre será enfocarse en producir nuevas raíces porque son las estructuras más vitales para ella. Aprovechemos esta naturaleza en las orquídeas y démosle una manita con nuestros cuidados. La idea del video de hoy es darte algunos consejos de lo que puedes hacer para ayudar a tus orquídeas a mantener sus raíces saludables y cómo promover nuevas raíces. Entre los factores que promueven la producción de raíces está la temperatura. Entre más calorcito haga, más producción de raíces va a tener. La temperatura generalmente es un indicador de la orquídea de que está en la estación de crecimiento. Entonces va siempre a promover el crecimiento vegetativo que involucra el crecimiento de raíces y de hojas nuevas. En su hábitat natural, las orquídeas también experimentan los cambios de estación y estos cambios de estación le avisan a la orquídea qué debe de hacer. En las estaciones frías, generalmente la orquídea detiene su crecimiento vegetativo y se dedica a florear, y en las estaciones cálidas promueve el crecimiento vegetativo. Así que si nosotros les ofrecemos un ambiente cálido, la orquídea va a crecer vegetativamente.
Los dendrobium, por ejemplo, son orquídeas de clima cálido y aunque son muy aguantadores y toleran las temperaturas bajas, no crecen mucho en los meses de frío, mientras que una vez que empieza el calorcito, empiezan a crecer nuevos pseudobulbos y con ellos las nuevas raíces. Otro factor que podemos controlar es la humedad. Y esto va de la mano con la temperatura. Normalmente cuando hace más calorcito también aumenta la humedad en el ambiente. En un ambiente muy seco puedes, por ejemplo, usar un humidificador o puedes también promover una mayor humedad poniendo un platito abajo de la maceta de la orquídea con agua y esta agua con el calor se evapora y al evaporarse va a crear un ambiente muchísimo más húmedo. Otra manera que hay para promover humedad en las orquídeas es creándoles un invernadero, como en este caso a esta plantita yo le tuve que crear un invernadero, ya que esto promueve también, la alta humedad promueve el desarrollo de más raíces. Hace algunas semanas te mostraba que tenía algunas orquídeas enfermas o débiles o con algún problema y una de ellas era el keiki de un epidendrum. Esta plantita no es que estuviera enferma, pero la planta madre se había muerto y la plantita, el keiki era muy pequeñito y todavía no tenía muchas raíces. Lo que hice fue crearle un invernadero dentro de una bolsa Ziploc que se puede sellar completamente, ponerle un poco de agua dentro de la maceta y sellar la bolsa. Y este ambiente tan alto en humedad ha provocado que la planta tenga hojitas nuevas y al tener hojitas nuevas tiene también raíces nuevas. Ahí, por ejemplo, se puede observar una pequeña raíz. Entonces, si tú tienes alguna orquídea que tenga muy pocas raíces o esté pasando por un momento de debilidad, una buena idea que puedes hacer para promover el crecimiento vegetativo es crearle un ambiente alto en humedad. Las Phalaenopsis son plantas muy vigorosas, muy robustas y generalmente no necesitan tanta ayuda para producir raíces nuevas. Lo que sí puedes poner es un poquito de musgo sphagnum alrededor de donde crecen las raíces, o sea, cerca del acceso central. Y el musgo sphagnum, como sabes, guarda mucha humedad y esto va a favorecer el crecimiento de raíces. Un tercer factor que puedes controlar para ayudar a la orquídea a desarrollar raíces es la paciencia. Como te dije antes, la orquídea ya cuenta con sus propios mecanismos de producción de raíces, así que lo que tienes que hacer es ser paciente con ella, darle su tiempo y darle los cuidados propicios para que ella pueda desarrollar un bello sistema radicular. Ahora bien, cuando la orquídea empieza a crear sus raíces nuevas, hay algunas cosas que pueden destruirlas y que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, las plagas. Hay plagas que les encantan raíces nuevas, plagas como los caracoles, las babosas. Ellos van a ser felices alimentándose de ya sea las raíces nuevas o bien las puntas de crecimiento. Si las plagas dañan las raíces no continuarán creciendo y las raíces que todavía son muy pequeñitas no se ramifican. Así que si una raíz nueva se daña, destruimos por completo el potencial de esa raíz para volver a crecer. Y lo que puede pasar es que la orquídea se quede sin espacio para producir raíces nuevas. Así que si tienes plagas y estas dañan la mayoría de las raíces, la orquídea se puede quedar sin energía y sin espacio para producir raíces nuevas. Una forma de deshacerte de alguna de estas plagas es con el agua oxigenada al 3%. Así que si llegas a ver hoyitos o mordidas en las raíces, te recomiendo que eches agua oxigenada en toda la planta, incluyendo las raíces. Otro daño que pueden sufrir las raíces es el daño físico. Y este puede ser causado sin querer por nosotros mismos al mover la maceta, al trasplantarla. Sin querer podemos romper alguna de sus raíces, ya no vuelve a crecer y si es una raíz demasiado pequeñita ya no se ramifica.
También otra cosa que a veces pasa es que la planta es grande, es muy pesada y las macetas generalmente son de plástico y entonces el mismo peso voltea la planta y al caer se rompen las raíces. Otro daño que pueden sufrir son quemaduras químicas, por ejemplo, si el medio de cultivo que estamos usando es ya muy viejo y está podrido, se vuelve muy ácido y esto puede causarle quemaduras a las raíces, sobre todo a la punta de las raíces nuevas que son las más sensibles. Así que debemos estar pendientes y trasplantar a nuestras orquídeas cuando lo necesiten. Otra cosa que puede causar quemaduras en las raíces es cuando fertilizamos de más o cuando el agua que usamos para regarlas es agua dura. La mejor manera de mantener las raíces saludables por un largo tiempo es ofrecer buenas condiciones. Recuerda que la mayoría de las orquídeas que tenemos en casa son epífitas, lo que quiere decir que crecen adheridas a los troncos de los árboles, así que realmente les gusta tener ventilación, pero también les gusta la humedad. Así que un buen balance entre humedad y aire mantendrá las raíces de nuestras orquídeas saludables. Así que te recomiendo mantener a tus orquídeas en una maceta adecuada, que tenga ventilación y que uses un medio de cultivo que pueda retener un poquito de humedad, pero que sobre todo sea muy aireado porque si las raíces se sofocan se pueden podrir. Yo, por ejemplo, les hago hoyitos de ventilación a estas macetas de plástico y también me gusta utilizar macetas de barro. El barro por sí solito transpira y también hay a la venta macetas que ya tienen hoyitos de ventilación, pero si no encuentras, no importa, porque el barro de por sí ya transpira y permite una cierta ventilación a las raíces si es que estás usando un medio de cultivo como por ejemplo la corteza de pino que permite la aireación. Una cosa importante a considerar cuando vamos a trasplantar una orquídea es hacerlo en la temporada de crecimiento vegetativo, cuando hay raíces nuevas y puntas de crecimiento como en esta banda. Las raíces viejas, al ser trasplantadas, pueden sufrir un shock y morir, así que estas raíces nuevas nos pueden asegurar el mantenimiento y la supervivencia de la planta. Estos fueron los puntos principales que debemos considerar si queremos mantener raíces saludables en nuestras orquídeas. Te agradezco infinitamente tu visita y nos vemos en la próxima.